Vamos a recorrer una ficha de seguridad. Esta que vamos a ver ahora es la del acetileno, para ir acercándonos a cómo obtener información de una ficha de seguridad y qué regiones son importantes, eh, y cómo interpretar los datos para poder tomar decisiones en la vida real. Tomamos el acetileno porque es un material bastante frecuente en industria, sobre todo en todo lo que tiene que ver con soldaduras y cortes de metales, y porque es una sustancia pura en el sentido, dentro de un tubo de acetileno tenemos prácticamente una sola sustancia. Vemos primero un pantallazo de cómo serían los tubos de acetileno. Tenemos variedad de tubos, ¿sí? Tenemos acá en la imagen de la izquierda distintos tamaños, distintos volúmenes de acetileno. Todos tienen una válvula que va indicando la presión. Esto nos permite saber qué tan lleno está el tubo. La indicación, por ejemplo, en el extremo de un tubo de su contenido con un pictograma que corresponde al departamento de transporte. Y acá a la derecha arriba tenemos un carro que se usa para las soldaduras de oxiacetileno. Uno de los tubos corresponde al acetileno, este es el más alto, el otro corresponde al oxígeno. De cada uno de los dos sale una manguera que se juntan, da toda una vuelta por acá, se juntan en esta pieza que es la que va a generar la llama, haciendo la mezcla del acetileno, que es el combustible, con el oxígeno, que es el comburente. Esta llama tiene una temperatura muy alta, anda a los 4000 grados y sirve para hacer soldaduras y cortes con mucha precisión. Acá tenemos dos imágenes, la de la izquierda corresponde a una soldadura, tenemos atrás los dos tubos en el carro, la herramienta de soldadura, la barra de estaño para hacer las soldaduras, esto es trabajando sobre una mesa, y la de la derecha vemos que se está utilizando para hacer un corte. ¿Tá? Atrás tenemos las dos mangueras, la pieza la tiene entre los guantes. Bien, vayamos a la hoja de seguridad. En este caso tenemos una hoja de seguridad, la repasamos primero muy rápido, vemos que están secciones, ¿no? Repasamos, son 3 hojas. Para una hoja de seguridad actual está muy bien condensado, podemos tener hojas de seguridad de hasta 16 páginas. Y tenemos 16 secciones. Primera cosa que me hace pensar que está siguiendo los lineamientos de la SGA. Bueno, la vamos a mirar desde el principio. Al comienzo tenemos indicaciones de la empresa, indicaciones del producto, ¿sí? Los datos de contacto, datos numéricos, esto corresponde a teléfono, el código por supuesto no corresponde a Argentina, 51, esto ya nos está dando una pista que esta hoja de seguridad no es de Argentina. Seguimos avanzando. Nombre de producto acetileno, el nombre de la empresa, la dirección donde se produce. Callao es una ciudad en Perú. Y ya nos metemos bien sobre el producto en sí. El nombre químico acetileno, acá si tuviera sinónimos, los tenemos también en la misma región. Ven que tenemos como sinónimos eteno, acetileno disuelto, fórmula química. La fórmula química es casi anecdótica cuando estamos hablando del material en sí, está bueno tenerlo cuando se trata de una sustancia pura como este caso. NU son el número de Naciones Unidas, el CAS es un número, un código de un catálogo, ¿sí? CAS significa Chemical Abstract Service, hay varios catálogos, el CAS es el más usado de todos. Información gráfica. ¿Tá? Dentro de lo que es la hoja de seguridad, que tenemos información textual, tenemos también información gráfica. La imagen que tenemos a la derecha, esta de acá, corresponde al pictograma de transporte, categoría 2, gas comprimido inflamable. Recordemos que en la categoría 2 hay 3 subdivisiones. Y a la izquierda el diamante de la NFPA, ¿sí? Importante que podamos identificar qué significa cada cosa. Volvemos un momento al apunte que tienen ustedes, al módulo.
Vamos a ver los pictogramas, acá el diamante del NFPA, ¿sí? Recordemos la información. Cuadrante azul corresponde a salud, cuadrante rojo a la inflamabilidad, el amarillo a la reactividad. Acá importante no confundir reactividad con radioactividad. Reactividad significa qué tan reactivo es el material, ¿sí? Sobre todo en qué momentos o en qué situaciones podría ser que detone. Y el blanco, información especial. Vamos a ver cómo conectamos esto con el acetileno. Acá tenemos en azul, dice 1. Buscamos información para el azul, código 1, materiales que por su exposición pueden causar irritación, pero solamente durante lesiones residuales menores si no se administra tratamiento médico. Dentro de la codificación está relativamente bajo. Recordamos que el más bajo de todos corresponde al código 0, el más peligroso de todos es el código 4. ¿Tá? Dentro de las 5 categorías posibles, esto es relativamente bajo. En el rojo, que era inflamabilidad, tenemos 4, o sea que estamos en el punto más alto. Para 4 materiales que se vaporizan completa o rápidamente a presión atmosférica y a temperaturas ambientes normales, y que están bien dispersos en el aire y se queman con mucha facilidad. Acetileno, esto significa que es muy peligroso, que se podría prender fuego. ¿Tá? Inflamabilidad significa que puede hacer llama. Y el 3 tiene un código, perdón, el 3 está en el cuadrante amarillo de reactividad y también es un código alto. Materiales que en sí mismos son capaces de detonar o reaccionar o de descomponerse en forma explosiva, pero que requieren una fuerte ignición o antes de la iniciación calentarse bajo confinamiento. Ok, condiciones en las que puede explotar, pero que se pueden conseguir fácilmente y el tubo de acetileno podría explotar. En el cuadrante blanco vemos que no tenemos información especial. Seguimos avanzando a ver qué información tenemos en la hoja de seguridad. Identificación de riesgos. Este era otro de los parámetros que nos indica la SGA. Peligros para la salud. Sí, primero, a ver, marca de etiqueta, gas comprimido inflamable. Punto importante, el inflamable ya estamos viendo, pero la indicación de que es un gas comprimido. ¿Qué es un gas? Ya lo habíamos sacado de el pictograma de transporte. 2 dice gas comprimido inflamable, aunque no dijera las palabras dentro del pictograma, tenían que poder recordar que el código 2 de transporte pertenece a gases, pero que está comprimido. Este punto es importante porque además de ser inflamable, el solo hecho de calentar cualquier tubo de gas que esté comprimido puede hacer que detone por aumento de la presión interna. El otro punto, clasificación de riesgo de producto 2.1. Esto se refiere otra vez al de transporte, también corresponde a la clasificación de Naciones Unidas. 2.1 era la primera división de las 3 posibles para gases. Seguimos. Riesgos para la salud de las personas, peligros para la salud de las personas. Bueno, nos detalla para cada vía de ingreso qué riesgos estaríamos corriendo. Peligros para el medio ambiente dice no aplicable. Tendríamos que pensar esto porque quiere decir que los riesgos que está presentando son químicos, son sanitarios, son físicos, pero si uno liberare al producto al ambiente, como es un gas, difunde rápidamente la atmósfera, no debería producir efectos residuales. Cuando hablamos de peligros para el medio ambiente, generalmente se debe a efectos residuales o por acumulación. Repetimos otra vez acá, el producto es un gas inflamable, inestable y requiere energía muy baja de ignición. ¿Qué quiere decir esto? Que con poca cantidad de calor o con una pequeña chispa, esto ya podría entrar en combustión. Primeros auxilios, el apartado 4, ¿qué hacer en cada situación? Esto está relacionado con el punto anterior, o sea, frente a los peligros de cada una de las vías de ingreso, ¿qué habría que hacer si uno está en contacto de esa manera? Medidas de lucha contra el fuego. Este punto es importante porque el material es inflamable. Agentes de extinción. Agentes de extinción es qué debería tener el medio de extinción. Generalmente hablamos del matafuego, pero no es la única forma para poder apagar el fuego producido por acetileno. Acá me está diciendo que se necesita dióxido de carbono.
Bien, procedimientos especiales para combatir el fuego y me da una serie de instrucciones de qué hacer. ¿Cuándo tengo que leer esto? ¿En el medio de la llama? No. ¿Tá? Acá vemos la importancia de conocer el material con el que uno está trabajando o que la gente que está trabajando con este material lo conozca si uno va a hacer un asesoramiento, pero esto hay que conocerlo antes. Y acá entran en juego la importancia de las capacitaciones. Si yo voy a hacer una capacitación, tengo que tener claro cuáles son los puntos importantes que las personas que trabajan con el acetileno tienen que conocer de memoria. Y este es uno. En una situación de riesgo, en una situación de emergencia, tengo que tener incorporado qué es lo que hay que hacer. Y si uno pudiera hacer una simulación, un simulacro de qué hacer en caso de un incendio, estaría genial aplicar esto. Bien, equipo de protección personal contra el combate, bueno, ropa para alta temperatura. Esto no es lo habitual que tenemos en los ambientes de trabajo. Medidas para controlar derrames o fugas. En este caso es una situación muy particular, es un gas. En el caso de una fuga, esto se mezcla enseguida con el oxígeno del aire, cosa que el riesgo es muy alto. Fíjense que hay situaciones, condiciones en las que dice que no aplica. Precauciones para evitar daños al ambiente, ya dijo antes que no había. Limpieza, eliminación, no tenemos, se difunde rápidamente. ¿Qué hacer en caso de una fuga? Bien, rápidamente evacuar el área. ¿Por qué? Porque estamos mezclando un componente con un oxidante, con un combustible, y la mezcla necesita poca energía para poder detonar. Todas situaciones que hay una emergencia inminente. Seguimos. Manipulación y almacenamiento. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿quiénes tienen que hacer esto? Bueno, toda la gente de, no solamente los que van a trabajar con cortes de oxiacetileno, sino también la gente que se ocupa del almacenamiento. Si tengo un depósito de esto, por ejemplo, si esto lo está leyendo la empresa productora de tubos de acetileno, van a tener un almacenamiento. Pero también si es una metalúrgica que compró tuberías de acetileno, tubos de acetileno, y los tiene que guardar para ir usándolos de a poco. Acá es donde entra en juego el almacenamiento. Quienes estén a cargo del almacenamiento tienen que tener esto en claro. ¿Cuándo leemos esto? Bien, siempre antes. Y un capacitador tiene que leer esto antes de hacer una capacitación para gente que esté trabajando con acetileno. Sigo. Control de exposición y protección especial. Bien, acá me están diciendo, bueno, que elementos de protección personal, por ejemplo, protección respiratoria, guantes de protección, protección para la vista, ¿sí? Todo esto llamamos elementos de protección personal. Todo esto tiene que estar en uso de los operarios. Y después tenemos condiciones que son del ambiente, medidas para reducir la posible exposición, evitar fugas del equipo. Acá estamos trabajando sobre el equipo, no sobre las personas. La ventilación, esto es del ambiente. Ventilación adecuada para ir a trabajo y almacenamiento. Yo voy a necesitar que haya una buena ventilación. Y esto tiene una ventaja y un problema. La ventaja está en que si tenemos una fuga, rápidamente puedo eliminar el acetileno del lugar y disminuir la posibilidad de explosión. La desventaja está que la ventilación proporciona también oxígeno. Lo ideal sería que el almacenamiento fuera en un lugar donde no hay oxígeno, pero eso es incompatible con la vida. Entonces lo que terminamos haciendo es como un cruce de riesgos-beneficios de cada uno. Terminamos uniéndolos en un lugar donde haya muy buena ventilación para que el acetileno que se libere pueda eliminarse rápidamente. Parámetros para el control. Otro, este es importante. Porcentaje de oxígeno presente. Bien, entre 19,5 y 23%. Estos son los valores necesarios para que los seres humanos respiremos. Y me está diciendo que no supere ni por debajo ni por encima de estos valores. Por debajo porque no es compatible con la vida y por arriba porque estamos aumentando mucho más el riesgo de combustión del acetileno. Avanzamos. El que lleva más necesidad de interpretación es este, propiedades físicas y químicas. Estado físico. ¿Por qué necesito saber esto? En el caso del acetileno es fácil. Es un gas, sabemos que es un gas, sé que si abro una válvula me voy a encontrar con un gas. En otros productos
Por ejemplo, si yo espero encontrarme con una pasta blanca, si el estado físico me dice una pasta blanca y yo abro el envase y encuentro unos gránulos marrones, es o me equivoqué de producto o está mal la etiqueta o se descompuso el producto. ¿No? Estado físico que me va a decir, bueno, cuando yo abro el envase, ¿qué me debería encontrar? Lo mismo con apariencia y olor. No tiene olor, me dice que las impurezas, no el acetileno, sino las impurezas pueden tener un olor parecido al ajo. La concentración, ¿qué más? Temperatura de descomposición. Temperatura de descomposición va a ser importante tanto en el uso. Les dije que trabajábamos con temperaturas por encima de los 4000, pero también en caso de una situación de incendio o de aumento de temperatura en el lugar donde están almacenados los tubos de acetileno. Si esto supera los 300 grados, el producto empieza a descomponerse. Punto de inflamación. Este para el acetileno es como de mucha tensión. Me dice punto de inflamación 2,2 a 82% en el aire. El nombre está mal puesto. Esto es los porcentajes de explosividad, los límites de explosividad que así lo tienen explicado ustedes en el apunte. Me dice que con más de 2,2% de acetileno en el aire y hasta un 82% es combustible, es inflamable. 2,2% es muy poco. Con muy poca presencia de acetileno mezclado con el aire ya el producto es inflamable. El extremo superior está bueno también saberlo. Porque dice que a partir del 82% de acetileno en el aire ya no es más inflamable. O sea que el producto es más seguro cuando yo tengo una concentración muy alta que cuando tengo una concentración baja. ¿Tá? Esto se prende fuego si tengo menos de 82%. Si tengo más de 82%, lo que me está indicando es que no tengo suficiente oxígeno para que la mezcla pueda detonar. Recordemos que necesitamos 3 elementos para que haya una combustión. ¿Sí? Tenemos que tener el combustible, el comburente y el ignitor. Acá el comburente es el oxígeno del aire y si hay muy poco no alcanza para hacer la combustión. El otro punto que me dice entre 2 y 93% de oxígeno. Ok, esto es con oxígeno puro y tiene que ver con la mezcla de oxiacetileno. Yo les mostré recién que la llama se consigue mezclando el acetileno con el oxígeno de la otra tubería. No es lo que va a ocurrir habitualmente si abrimos la llave de paso. Si yo abro la llave o tengo una fuga de acetileno en el aire, lo que tengo que tener en cuenta es el porcentaje con el aire. Este de acá. Temperatura de autoignición. Recordemos que era la autoignición. Es una temperatura a partir de la cual el material hace una explosión o una ignición espontánea. No necesita una chispa ni una llama. Y me está diciendo que es a partir de los 300 grados. ¿Sí? No es fácil llegar, pero cuando estamos usando el producto es muy fácil de llegar. Si estamos utilizando la llama que anda a los 4000 grados cerca de los tubos de acetileno y hubiera una fuga, por ejemplo, esta llama es recontra suficiente para que esto tenga una autoignición. Pero no solamente por la llama. Si estamos almacenando las tuberías de acetileno, las tuberías no, los tubos de acetileno, y ese lugar se incendia, bien, cuando la temperatura llega a 300 grados, esto puede tener una detonación espontánea. ¿Sí? ¿Qué más? Otras cosas que pueden ser importantes. Riesgo de sobrepresión. ¿Sí? Peligro de fuego, explosión con riesgo de sobrepresión. Velocidad de vapor, presión de vapor, esto en los gases en verdad no tiene mucho sentido. Esto le vamos a dar mucha más importancia cuando hablemos de líquidos, así que por ahora lo pasamos de largo. Densidad del gas, 1,107 kilogramos por metro cúbico. Densidad del gas, esto nos va a interesar más que nada en comparación con la densidad del aire. En otras fichas de seguridad nos va a aparecer densidad relativa con respecto al aire, que es un dato en realidad mucho más útil, es más fácil de interpretar. El aire tiene una densidad de 1,3
kilogramos por metro cúbico. Así que el aire es un poco más denso que el acetileno. Esto va a hacer que cuando el acetileno se libera al aire, por ser menos denso, se va a ir desplazando hacia arriba. Sin embargo, no es mucha la diferencia de densidad. Y como es un gas, en realidad no es tan importante la densidad del gas. ¿Por qué? Porque se va a mezclar rápidamente con el oxígeno, que ya dijimos varias veces era lo que lo hacía peligroso. Y la otra que nos aparece acá, solubilidad del agua. Esta es otra que necesita interpretación. Solubilidad del agua significa si se trata de mezclar con el agua, ¿qué tanto se mezcla? Bien, acá me está diciendo 1,7 volumen en volumen. Significa que se va a mezclar, por ejemplo, 1,7 litros de acetileno cada 100 litros de agua. Esta solubilidad del agua, todas las solubilidades se expresan en porcentaje. 1,7% en realidad es muy bajo, tiene muy baja solubilidad. O sea que, por ejemplo, si yo trato de sumergir la tubería en agua y hay una fuga, todas las burbujas del acetileno, que son menos densas y son muy poco solubles, van a escaparse del agua, van a salir y se van a mezclar rápidamente con el aire. Entonces, la densidad y la solubilidad, estos dos datos, van a ser importantes para entender el comportamiento del material en el aire y en el agua. En otras fichas de seguridad van a ser más importantes porque, por ejemplo, en líquidos y en sólidos es muy importante cuando uno tiene que hacer la eliminación del producto. ¿Qué pasa si lo tiro al agua? ¿O qué pasa si se libera y se mezcla con el aire? Los otros puntos, a ver, estabilidad y reactividad. Este también es importante, pero como que está más explicado. Estabilidad y reactividad nos hace referencia a los cuidados que uno debería tener. Inestables altas presiones, esto ya lo estuvimos hablando. Condiciones que deben evitarse, tanto para la manipulación como para el almacenamiento, es importante esto. Quiere decir, ¿dónde lo tengo que buscar? Tengo que almacenarlo, buscarlo. ¿Dónde lo tengo que almacenar? Lo tengo que almacenar en lugares lejos de fuentes de calor, ¿tá? Donde no haya chispas, donde no haya llamas abiertas, donde no haya fuentes de calor y donde no haya presión. Fíjense que este dato está relacionado tanto con la manipulación y el almacenamiento y está en un lugar aparte. Así que cuando empecemos a trabajar y yo les empiezo a preguntar, bueno, ¿qué precauciones tengo que tener para el almacenamiento? No me fijo solo en el apartado del almacenamiento. Tengo que buscar también en los datos que me aparecen en propiedades físicas y químicas y en estabilidad y reactividad. Por ejemplo, acá, condiciones que deben evitarse es un punto importante cuando tengo que analizar dónde guardarlo y cómo usarlo. Incompatibilidad, materiales que deben evitarse. Otro dato importante para el almacenamiento y el uso. No deberían usarse en lugares que tengan estos metales, ¿sí? Materiales que posean plata, mercurio o más del 65% de cobre. Productos peligrosos de la descomposición. Esto no lo vamos a utilizar directamente cuando hagamos toda esta planificación. Bien, información toxicológica, ecológica y consideraciones de disposición final. Bueno, hablan prácticamente por sí mismas. Es cuestión de organizarlo cuando tengo que planificar el almacenamiento y manipulación y transporte. Bien, y después tenemos otras informaciones que van a ser de menor relevancia. Bien, con esto terminamos el análisis de la ficha de acetileno.